medio rara esta cosa. ¿Eh? ¿Me escuchan, chiquillos, cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ya, vale. Es que los computadores acá de la sede son distintos a los que uno utiliza. Eh, Profe, pero ahora que se levantó esta cuestión de la pandemia, aquí Piñera, qué sé yo, eh, volvemos o sea, volvemos entre comillas, porque yo nunca he estado en la sede, pero volvemos a ¿Ya? al INACAP de Maipú, no pasa nada todavía, porque yo tengo mi hijo y mi hijo ya están haciendo entrada a clase presencial. No, en el caso nuestro nos vamos a mantener así, hasta donde yo sé, po. Pero siempre hay que estar como preparados para una posible vuelta, pero hasta donde yo sé nos vamos a mantener así por un tiempo más, que puede ser hasta el próximo año probablemente. ¿Mm? Vamos a estar con esta modalidad como híbrida. ¿Mm? De clases online y presencial. ¿Mm? Bueno, ustedes ya desde el quinto, o sea, sí, del quinto nivel en adelante ya comienzan con los laboratorios en casi todas las asignaturas, así que ahí ya van a tener que asistir mucho a la sede. O sea, si es que está en el sexto nivel, octavo nivel también, cuarto nivel es menos, pero igual en una que otra asignatura les van a pedir que asistan. De todas formas, nosotros, por lo menos en esta asignatura, no tenemos que estar en la sede, ya no es necesario, pero otros compañeros que están con otras asignaturas que son prácticas, ya, y que no son lectivas como esta, sí tienen que asistir. Ya, pero por lo menos con esta asignatura no, nos mantendríamos así online. ¿Mm? Incluso yo creo que em, las semanas que nos toque asistir a la sede, probablemente yo les voy a dejar unas clases también asincrónicas. eh, bueno, pero más adelante, ahora todavía no. Yo creo que vamos a mantener así la conexión directa. Ya, pero en algún momento van a haber actividades asincrónicas, que son como dejarle grabaciones con una actividad relacionada a la clase que va a estar grabada. Ya, para que de esa forma no estemos como tan eh, presionados a conectarnos en el horario, ¿ya? Porque igual es difícil, ¿ya? Es difícil mantener los horarios eh, y conectarse a todos los horarios, sobre todo cuando uno tiene que estar viajando a la sede, es súper complicado. ¿Ya? Pero yo creo que eso va a ser la segunda unidad. Yo creo que la primera la vamos a terminar así, conectándonos en el horario de clase. Ya, chiquillos, vamos entonces con lo que tiene relación con la información que vamos a sacar de los sondajes. eh, Aportan en relación a la litología, mineralogía, ¿ya? Esto básicamente es con propiedades de la roca, el comportamiento de la roca sobre todo, en relación con los esfuerzos, ¿m? O con la dureza, ¿ya? La litología y la mineralogía van a influir directamente en eso, en términos de cuánto va a costar romper el tipo de roca que nosotros vamos a estar estudiando con los sondajes. Texturas también van a importar. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo por ahí? Parece que no. Ya, la textura, ¿por qué es importante? En este caso, vamos a tener que la roca va a estar afectando algunos equipos, ¿ya? Sobre todo en temas relacionados con el acero. ¿Ya? Así que la textura hay que tenerla bien presente, sobre todo en los desgastes. Las alteraciones
las vamos a ver como parte del mineral que se fragmenta por procesos ya sea físicos o químicos que se van a ir acumulando en la estructura, estructuras geológicas que siempre van a estar presentes en los yacimientos de una u otra forma y van a afectar lo que va a ser el comportamiento del macizo, ¿ya? Bueno, todo esto lo vamos a estar definiendo ahora, lo estamos como presentando. Primeramente, agua subterránea es súper importante, ¿ya? Saber en el sector que se van a estar emplazando, cuántos metros cúbicos aproximados también vamos a tener que estar drenando de esta zona, donde se va a encontrar el agua subterránea, porque bueno, en algunos casos va a impedir trabajar en algún lugar, pero en otros casos se va a poder trabajar con esa presencia de agua, ¿ya? Va a ser como relativamente variable. Mecánica de rocas, temas de estabilidad, por supuesto, que tienen que estar presentes, la geotecnia, la geomecánica, tienen que estar siempre ahí esos estudios. Y lo que quizás también más le importa a los inversionistas sobre todo, que son las leyes del mineral. La ley media de un sector, de un bloque, de un caserón, de una fase, de un pit inicial, ¿ya? Cualquier tipo de ley media que esté asociada a una zona o a una etapa de explotación va a ser importante en términos de conseguir beneficio económico, ¿ya? Si al final este tema es un negocio, pues sí que eso es lo que se está buscando, obtener un beneficio económico. Pruebas metalúrgicas también van a ser importantes en este proceso de la exploración porque nos van a entregar distintos resultados que, bueno, tienen que ver más con temas metalúrgicos, pero que al final influyen en todo el negocio que nosotros vamos a estar tratando ahí de poder establecer los parámetros más importantes, no solo técnicos, sino que también económicos. Entonces la litología va a tener relación con la forma del yacimiento, ¿ya? En este caso la litología va a ser como todo el macizo rocoso, macizo rocoso mineral. Entonces la litología va a también tener sus repercusiones o su influencia en términos de mineralogía. En temas de minerales, vamos a ver que no solo va a importar la especie más económicamente rentable, sino que también vamos a ver que la ganga va a tener alguna relevancia en cierto sentido. Por ejemplo, hay varias faenas que comercializan sus gangas, ¿no? Las venden como subproductos para que, no sé, en algunos casos hagan tratamientos de suelo o nivelaciones o lo que sea que quieran hacer con el estéril de una faena, lo puedan trabajar, ¿ya? Y eso se está viendo mucho, sobre todo en la actualidad, con los pequeños mineros, ¿ya? Que ellos están vendiendo sus gangas para que se realicen otros trabajos con ella. La mena, por supuesto, que esa es la que se va a ir a un tratamiento en la planta de procesamiento, y es a la que se le va a sacar mayor provecho económico. Pero a la ganga también se le pueden obtener ciertas condiciones favorables para nuestro negocio. Entonces la mineralogía también, al igual que la litología, va a estar definiendo el comportamiento físico-mecánico de la roca. O sea, todos los temas relacionados con la dureza, eh, con también lo que va a ser la forma de comportarse la roca respecto a distintos tipos de esfuerzos, lo van a determinar la litología y la mineralogía. La textura, por su parte,
ya le había comentado algo que tiene relación con cuánto vamos a desgastar los equipos. En temas de chancado y molienda, la textura es importante, pero en términos mineros, vamos a ver que también es súper importante la textura. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué proceso minero afecta la textura? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Mm? Porque el chancado y la molienda es parte de la metalurgia, de la planta de procesamiento. Pero si yo les preguntara a ustedes qué proceso minero afecta la textura de la roca, ¿qué me podrían responder? Explotación, profe. La exploración. No, explotación. La explotación. Ya, pero ¿qué área de la explotación? Porque en la explotación están como todas las No, operaciones a la tronadura. a la tronadura. Ya, anduvo cerca. Porque era la perforación. La perforación se ve súper afectada por la textura. En este caso vamos a ver que eh, todo lo que tenga relación con desgaste de acero, la textura de la roca la va a estar afectando. ¿Ya? Entonces, si algunas rocas tienen texturas más puntiagudas, más que porosas o con ángulos o angulosos, angulosos en términos de tener como un borde redondeado, eh, en, en esas circunstancias van a dañar mucho lo que van a hacer los aceros. ¿Ya? Los aceros de perforación, llámense las brocas o los triconos también. Entonces no solo va a afectar procesos metalúrgicos la textura, sino que también la perforación. Ahí esta variable que forma parte del yacimiento va a tener muchas implicancias, sobre todo negativas, en ese proceso. La alteración entonces, bueno, van a estar modificando la mineralogía del yacimiento en los sectores que se vean alterados. También va a afectar algunos procesos mineros como lo vimos antes con la textura, también el chancado y la molienda se va a ver afectado por la alteración. ¿Ya? En términos de perforación no tanto porque la roca alterada podríamos decir que tiene menor resistencia para romperse. Así que no va a tener una repercusión negativa o va a afectar de esa forma al proceso de la perforación. La tronadura podría verse más afectada en este caso por la alteración o el carguío principalmente. Ese yo diría que es como la etapa o el proceso minero que más se va a ver afectado por la alteración de los minerales. Estructuras desde un punto de vista de diaclasa y fallas, y bueno, y también fracturas, van a estar dando la relación con respecto a la estabilidad del macizo, ¿ya? Con respecto a eso vamos a estar evaluando lo que son las diaclasas y fallas. Bueno, ¿en qué van a afectar el tema de estabilidad? Las fracturas podríamos decir que son las que más van a estar afectando en esto, porque un macizo más fracturado va a significar que tiene una menor resistencia a la compresión y a la tracción, ¿ya? Así que vamos a ver que en temas de diaclase y fallas lo que va a importar acá es que los minerales los minerales alterados sobre todo se van a ir comprimiendo y concentrando en estos sectores, ya donde están las diaclasas y las fallas. De todas formas, las estructuras, sea cualquiera de ellas, van a estar modificando el comportamiento físico-mecánico
y van a ser rocas más permeables, ya, porque todo esto son como sectores por donde se va a infiltrar el agua. Todo lo que tenga relación con la diaglasia, las fallas, las fracturas. Y también nos van a ayudar a tener una referencia con respecto a la estabilidad de labores, ya sea subterráneas como a cielo abierto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los RQD o los RMR tienen gran parte de sus resultados en función de la cantidad de estructuras presentes, o a partir de eso podríamos decir que van a clasificar en calidad baja, media, alta o muy alta, lo que va a ser el macizo. Entonces las estructuras son fundamentales en todo lo que tenga relación con evaluar el yacimiento desde un punto de vista geotécnico o geomecánico. Aguas subterráneas, vamos a tener que concentrarnos ahí para poder ubicarlas en temas de sondaje, con recuperación de testigos sobre todo. Vamos a tener que, esa información va a ser relevante y súper importante porque vamos a tener el sector específico donde se va a estar ubicando lo que va a ser el nivel freático, donde estas aguas subterráneas van a estar afectando nuestra faena, pero que es un sector natural, donde se acumulan estos acueductos que tienen relación con la concentración de agua en zonas subterráneas. ¿Ya? Estos acuíferos cautivos, como también se conocen, van a estar ahí como en el sentido de acumularse en algunos sectores. Entonces, nosotros cuando estemos haciendo algún tipo de labor de desarrollo, si nos llegamos a encontrar con estos acuíferos, vamos a romper la estabilidad que tienen, entonces se van a comenzar a negar zonas. Y ahí vamos a tener problemas. ¿Ya? Vamos a tener problemas porque si se anegan zonas, vamos a tener que aplicar drenaje y eso es una inversión relativamente alta que hay que hacer. Y también vamos a tener que esperar un tiempo para seguir trabajando. Entonces todo eso va a dar por consecuencia que se va a ver afectada la explotación que estamos haciendo. ¿Ya? Por lo tanto, es importante saber en qué sector o con respecto a qué referencia va a estar el agua subterránea, cosa de que si podemos evitar encontrarnos con ella, es difícil hacerlo, pero se puede, lo hagamos. Hay que tratar de evitarla en zonas de desarrollo o explotación, sobre todo, de este yacimiento mineral. Mecánica de roca, vamos a ver que a través de distintos ensayos nos van a dar una razón con respecto a cuánto va a ser la resistencia de las rocas, principalmente por ensayos de compresión, pero también pueden haber de tracción o de plasticidad y elasticidad. ¿Ya? También pueden haber ese tipo de ensayos. Así que vamos a tener distintos tipos de procesos que le vamos a poder realizar a la roca para determinar cuánta resistencia tiene a romperse. Las leyes, tanto en yacimientos metálicos como no metálicos, nos van a dar como la pauta para saber dónde comenzar con nuestra explotación. Los yacimientos no metálicos van a contribuir mucho a lo que va a ser, sobre todo temas relacionados con la construcción. ¿Ya? Básicamente, en la construcción se trabaja con muchos minerales no metálicos, y bueno, y también algunos metálicos, ¿ya? Pero la gran mayoría de los componentes de las infraestructuras principales que nosotros vemos, los edificios, las casas, y en todo está relacionado con
los yacimientos no metálicos. Pruebas metalúrgicas, vamos a ver que en este caso las vamos a estar utilizando para obtener grados de liberación, pruebas de concentración también en flotación de estas partículas minerales, cuánto les cuesta separarse, todo esto a través de un sondaje o una parte de un sondaje con el testigo de roca que sale de ahí, ¿ya? Es suficiente con un par de metros hacer esos análisis, todos los análisis que están acá. Bueno, el agua subterránea no va a estar en todos lados, pero si es que justo encontramos que en ese sector está, vamos a poder hacerlo con un par de metros nada más de un testigo. Entonces, también procesos relacionados a molendabilidad, todo lo que podamos establecer en el laboratorio, nosotros vamos a poder determinarlo en la exploración. O sea, aquí ya estamos llegando como casi al punto de la evaluación del proyecto. ¿Ya? Estamos como pasando la etapa de la exploración a la evaluación del proyecto. Entonces, ahí es cuando ya uno comienza a aplicar temas relacionados con el laboratorio y después de eso ya con todos los resultados expuestos o dispuestos para que nosotros tomemos una decisión sobre si este yacimiento va a poder ser explotado o si se va a dejar ahí, tal como está como yacimiento geológico. ¿Ya? Recuerden que esa es la diferencia entre el yacimiento que se explota y no se explota. ¿Ya? Uno se va a definir como yacimiento minero y el otro como yacimiento geológico. Aquí con la información de los sondajes entonces ya viene un aspecto que tiene relación con la interpretación de lo que nosotros vamos a estar viendo o encontrando en este caso bajo la superficie. Así que vamos a tener entonces unos diseños que vamos a estar generando nosotros mismos a través de los software y con eso vamos a poder modelar un poco lo que vamos a encontrar probablemente una vez que realicemos la explotación. Pero la verdad es que acá a veces nos encontramos con cosas distintas a las que esperábamos. En esos casos tenemos que nosotros considerar no ser negativos, pero sí ser conservadores con respecto a lo que esperamos obtener en profundidad cuando estemos realizando la exploración, porque los sondajes van a entregar una fracción pequeña de lo que vamos a poder estar encontrando bajo la superficie. Entonces la interpretación acá puede dar para mucho, ¿ya? Si uno hace el modelamiento de este yacimiento, lo más probable es que nosotros creamos que es algo relacionado a un manto, a un yacimiento que está emplazado de esta forma horizontal y que ocupa bastante de este sector. Pero se puede dar el caso también de que sean vetas, un conjunto de vetas, ¿ya? Y hay mucha diferencia, sobre todo en temas de recursos mineros, entre las vetas y los mantos, ¿no? O los yacimientos estratobligados que van a estar dando origen a este tipo de mineralización. Así que por eso la interpretación que nosotros vamos a dar de la información y la proyección que nosotros esperamos tener tiene que ser más conservadora, ¿ya? No irse a los extremos, ni pensar que nos vamos a encontrar con este escenario, ni con ese, sino que con algo más intermedio. ¿Qué podemos hacer entonces acá para evitar estas malas interpretaciones? Invertir más, hacer más sondaje, ¿ya? Por ejemplo, si acá hacemos sondaje entre los que ya están, vamos a encontrarnos con esa zona estéril que va a estar determinando que no va a haber continuidad en ese yacimiento y por lo tanto no puede ser un manto como nosotros lo tenemos acá. Así que al final de cuentas vamos a ver que
la interpretación y el modelo que nosotros vamos a estar trabajando va a tener repercusiones, ¿ya? Muchas repercusiones en lo que nosotros vamos a estar analizando más adelante, sobre todo en la evaluación del proyecto. ¿En qué se diferencian básicamente lo que es la prospección y la exploración? Eh, Nosotros en los temas que yo les di para que ustedes realizaran lo que iba a ser la exposición de estos métodos geofísicos y geoquímicos, algunos se podrían clasificar como métodos de prospección y no de exploración y viceversa, ¿ya? Eh, Porque la prospección tiene que ver más con un tratamiento o reconocimiento más superficial. ¿M? O sea, acá como que nunca se excava, ¿ah? O se excava muy poco en la prospección. Se trabaja más con información bibliográfica, con imágenes sobre todo, ¿ya? Imágenes satelitales, aéreas, eh, mapas, mapas también geológicos o litológicos. O sea, básicamente se trabaja con la información que tenemos superficial, ¿ya? Nada de lo que va a estar eh, debajo de la superficie hasta el momento, ¿ya? Cuando ya queremos nosotros comenzar a obtener información de lo que va a estar bajo la superficie, y no solo con información bibliográfica o con especulaciones de ese tipo, ahí nosotros comenzamos a hablar de exploración, ¿ya? Y sobre todo cuando están involucrados los sondajes en esa exploración. Entonces, vamos a ver que cuando ya la prospección es positiva, ¿m? Cuando se tiene toda esta información y da como resultado que las condiciones que están ahí son favorables para tener un yacimiento en ese sector, nosotros vamos a comenzar con la exploración, ¿ya? Que es como entrar a picar en el sector. Hacer sondaje o hacer otro tipo de exploración geofísica que nos dé como resultado algún avistamiento de lo que vamos a tener bajo la superficie, ¿ya? Eso es lo que tiene como diferencia la exploración a la prospección. En la exploración, nosotros vamos a estar intentando obtener información de lo que está bajo la superficie, ¿ya? A través de diferentes métodos. En cambio, la prospección va a ser estudiar la superficie de donde nosotros pensamos puede estar emplazado un yacimiento bajo esa superficie. Esas son como las diferencias entre una y otra. Así que, bueno, la prospección como que supone mucho y la exploración como que fundamenta todo lo que la prospección también tenía como teoría, ¿ya? Es como reconocer que ese trabajo que se hizo previamente tenía sentido, tenía sentido. Entonces, vamos a tener acá cada etapa definida. Entonces, aquí en las definiciones, por ejemplo, la prospección va a estar definida con respecto a los métodos científicos que se van a utilizar para tener una aproximación de lo que se espera tener como tipo de yacimiento, ¿ya? Tipo de yacimiento en ese sector. En cambio, la exploración es bien distinta por ese lado, porque acá lo que nosotros hacemos es como trabajar cuantitativamente. O sea, es medir temas relacionados con el espesor de la capa mineral, la calidad del macizo rocoso también se va a estar analizando ahí en la exploración, y también estimar lo que van a ser las reservas y los recursos mineros. ¿Ya? Es un tema que es mucho más tangible que la prospección. Tenemos mucha más información también disponible. Entonces con eso hay que trabajar, con lo que vamos a tener acá en términos de información y calidad de la información también.
¿ya? La calidad de la información que entrega la exploración va a ser bastante más elevada que la que encontramos en la prospección. Una vez que sorteamos entonces lo que va a ser esta primera etapa y la segunda, ya podemos proceder a la tercera etapa, que es la evaluación del proyecto. ¿Ya? Aquí, en la evaluación del proyecto, nosotros tenemos que determinar o tomar decisiones con respecto a cuál va a ser el mejor método de explotación que vamos a poder aplicar bajo estas condiciones de trabajo. O más que condiciones de trabajo, condiciones de lo que va a ser el yacimiento. Por ejemplo, la profundidad a la que va a estar, si son 200 o 300 metros, no tiene sentido aplicar un método de explotación a cielo abierto, ¿no? Entonces, por ese lado va la etapa de evaluación de definir el formato o el mejor método de explotación para extraer esta cantidad de recursos y reservas mineras que van a estar involucradas. Los montos que tenemos que aplicar acá en temas de inversión inicial, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos presupuestado 100 millones de dólares invertir en un proyecto para echarlo a andar, 30 de esos millones de dólares se van a ir a la prospección, exploración y evaluación del proyecto, ¿ya? Un 30% de la inversión inicial se va a esta etapa de análisis, ¿ya? Acá hay mucho análisis también y algunas interpretaciones que esperamos que sean positivas, ¿m? O sea, que tengan buenos resultados. Entonces, 30% es un porcentaje elevado que por lo tanto nos va a ayudar a nosotros a disminuir el riesgo. Eso es lo que buscan en simples palabras la prospección, la exploración y la evaluación del proyecto. Es disminuir el riesgo que se va a tener al invertir tantos millones de dólares en un negocio. En términos de tiempo que se necesita para aplicar una y otra, bueno, el año cero se le llama al que tiene la prospección, o sea, en la primera etapa y en la que ni siquiera alcanza a tener un año de duración. En cambio, la exploración y la evaluación del proyecto podrían llegar hasta 8 años invertidos ahí. Todo va a depender de qué tan grande sea el depósito y de qué tanta información nosotros queramos sacar a través de la exploración y a través de las evaluaciones que vamos a hacer de este yacimiento. ¿Ya? Entonces, la prospección no se demora ni un año, la exploración y la evaluación del proyecto podrían llegar a ser de 8 años, ¿ya? En algunos casos menos, en otros también podría llegar a ser más de 8 años. Esto es bien variable, así que no piensen que es como una regla, esto de 6 a 8 años de terminación de la evaluación del proyecto. Cuando ya terminamos lo que va a ser la evaluación física y geológica de nuestro proyecto, vamos a comenzar con lo que va a ser la evaluación económica. Ya en la evaluación económica va a estar presente todo lo que tiene relación con la cantidad o la rentabilidad que va a tener nuestro proyecto, ¿ya? Ahí se hacen los flujos de caja, se ve cuánto se tiene que invertir, cuánto vamos a nosotros vender de mineral, eh, puede ser en cátodos, puede ser en concentrado, ¿ya? Va a depender de el tipo de faena o de negocio que nosotros queramos montar. Y ahí entonces vemos en esta etapa de la evaluación cuánto va a ser el beneficio económico que vamos a estar obteniendo por explotar este yacimiento, procesarlo y venderlo, ¿ya? Entonces,
después de la evaluación física geológica viene la evaluación económica. Antes tenemos que establecer cuáles van a ser todos los parámetros que van a estar caracterizando el yacimiento, ¿ya? Y eso se hace en la etapa física y geológica. Todos los parámetros que vimos en un principio están relacionados con esta evaluación física y geológica que se hace de la información que nos van a estar proporcionando los sondajes. La evaluación también va a depender de el presupuesto, al igual que la exploración, ¿ya? La exploración también depende mucho del presupuesto que se tenga, cuántos sondajes se van a hacer, de qué tamaño van a ser las mallas, cuánto va a ser el área que se va a cubrir con este sondeo. Así que, bueno, el monto de inversión va a tener mucha repercusión, sobre todo en base a la información que nosotros vamos a estar obteniendo, tanto en calidad como en cantidad. ¿Ya? Así que los montos de inversión son bien importantes para cumplir con estos efectos de el saber o el obtener estos distintos resultados. ¿Cómo vamos a aplicar entonces la exploración? No solo es con sondaje, ¿ya? Es lo más típico los sondajes, pero no es lo único. También tenemos calicatas, ¿ya? Las calicatas son como excavaciones que se hacen en algunos sectores bien determinados con un cargador frontal, por ejemplo, o con una pala hidráulica, ¿ya? Se puede hacer una calicata. Y ahí se analizan los estratos que hay dentro de esa zona donde se hizo la excavación. ¿Ya? Los túneles exploratorios también son típicos, sobre todo en los pirquineros, ¿ya? Ellos trabajan en base a túneles o galerías pequeñas que van explorando los sectores y básicamente van siguiendo la veta. ¿Ya? Entonces no solo los sondajes son parte de una exploración minera, también vamos a encontrar esos otros formatos. Recurso minero lo vamos a definir como la cantidad de mineral que se puede calcular en base a un tonelaje y una ley que nosotros esperamos tener en nuestro yacimiento. Del nivel y la precisión que tenga esta información, vamos nosotros a obtener distintos tipos de recursos. ¿Ya? Uno van a ser los inferidos. Los inferidos van a ser, de cierta forma, una proyección que nosotros vamos a estar haciendo de la cantidad de mineral que vamos a tener en el yacimiento, con, por supuesto, unas determinadas toneladas y una ley media asociada a este recurso, ¿ya? ¿Por qué se llama inferido entonces? Es porque vamos a estar haciendo una proyección, ¿ya? Sin mucha precisión, sin mucha exactitud, pero que de todas formas debería estar cercana a las cantidades que deberían estar presentes ahí en nuestro yacimiento. El indicado, entonces, aquí ya le comenzamos a agregar más información a nuestro modelo, como por ejemplo las densidades de la roca y temas relacionados con la geología y la geometalurgia. Entonces, nuestro recurso indicado va a tener mayor aceptación con respecto a las cantidades que nos va a estar entregando. Y el medido, vamos a ver que va a ser muy parecido al indicado, pero al medido se le van a sumar lo que van a ser las pruebas, sobre todo con los sondajes exploratorios con recuperación de testigos, ¿ya? Entonces, el medido va a tener esa como particularidad, que el sondaje exploratorio con recuperación de testigos va a estar ahí dando como la referencia respecto
a los límites del yacimiento. ¿Ya? Eso es lo que va a estar haciendo en este caso, o la importancia y la relevancia que va a tener el sondaje con recuperación de testigos, que va a ser parte del recurso medio y le va a dar como el fundamento o el argumento a este tipo de estimación, donde vamos a poder justificar la capacidad de procesamiento que va a tener nuestro yacimiento. Entonces vamos a tener que nuestros recursos mineros se van a estar dividiendo en 3 grupos principalmente. Bueno, nosotros trabajamos más con los metálicos, son más populares, son más bonitos, se ocupan más en el sentido de los lujos, ¿no? ¿Ya? Sobre todo el mineral de oro, plata, ¿no? El cobre no tanto, pero es súper útil. Por ejemplo, el cobre, la conductividad eléctrica que tiene, ahora con el tema de la pandemia, todo lo que está relacionado a sus propiedades antivirales y antibacterianas, ¿ya? Súper útil el cobre, ¿ya? No es como considerado uno de los minerales finos, pero sí es importante y práctico, ¿ya? Este mineral metálico, que es el que nosotros más exportamos comparado con otros países. De los minerales industriales o no metálicos va a depender mucho de lo que va a ser la construcción. Yo siempre se lo he estado mencionando, este tema que me parece súper interesante, porque si uno se pone a sacar cuenta de todo lo que vemos nosotros en, en un edificio, ¿cuánto de eso es parte mineral no metálico? ¿No? O qué parte de la construcción de un edificio va a estar teniendo en porcentajes los minerales metálicos? Nos encontraríamos con que casi el 100% de esa estructura son minerales industriales o no metálicos, ¿ya? Entonces, yo hacía una analogía ahí, retrospectiva, con respecto a qué pasaría si no estuviéramos aplicando nosotros la minería. Básicamente viviríamos como en la edad de piedra, ¿no? O estaríamos como viviendo en la selva, ¿ya? Sin ninguna de las infraestructuras que tenemos en el presente, ¿ya? O sea, la era industrial, por ejemplo, no se podría haber desarrollado sin la minería, ¿ya? Esta revolución industrial. No tendríamos las construcciones, la tecnología también no podría avanzar sin minería. Eh, es súper importante lo que nosotros hacemos, ¿ya? Para todo, incluso para la tele o el computador que ustedes están viendo en estos momentos. Si no existiera la minería, no lo tendrían ahí al frente. No tendrían el espejo en el que se miran todas las mañanas o todas las noches para peinarse. Ni nada de, prácticamente nada de lo que nosotros vemos a nuestro alrededor sería igual sin la minería. Otro grupo de recursos mineros van a ser las piedras preciosas y semipreciosas, ¿ya? Como el diamante, bueno, los zircones, los granates, ¿ya? Todo ese tipo de piedras que son preciosas o semipreciosas, clasificados como piedras preciosas, ¿ya? Van a estar en este grupo también. Las reservas mineras se van a definir entonces como la porción del recurso medido e indicado, ¿m? Que va a ser extraíble en un escenario que lo permita medioambientalmente, también económico y financiero. O sea, al final de cuentas, las reservas mineras podríamos decir que es como el resultado de la evaluación final que nosotros hacemos, ¿ya? Nosotros estamos aplicando este tema de la evaluación del proyecto una vez que analizamos y procesamos todo lo que va a ser la información de los sondajes, y vamos entonces a tomar decisiones con respecto a cuánta rentabilidad
va a tener nuestro yacimiento una vez que lo comenzamos a vender. Y en ese caso vamos a tener que las reservas entonces, de qué cómo se van a diferenciar de los recursos, del inferido, el indicado, el medido que veíamos antes, se van a diferenciar en que las reservas, sobre todo en una explotación subterránea, deben incluir el, el material inerte, o en este caso el material estéril, ¿ya? No el material inerte, no, nada que ver con eso. El material estéril lo deben incluir, ¿ya? La reserva minera. Por ejemplo, cuando hablemos de un sublevel stopping, eh, o cualquier método subterráneo, ¿ya? Sí, da lo mismo, cual sea. Pero si hablamos de un sublevel stopping que tiene 5 millones de reservas, el yacimiento, y tiene bueno, voy a estar exagerando con las cifras, pero que tenga un 10% de dilución. ¿Mm? Eso quiere decir que de mineral tendríamos 4 millones y medio de reservas mineras, minerales, porque el otro 10% o las otras 500.000 toneladas van a ser parte de el estéril, que se va a conocer como la dilución, ¿ya? Entonces, vamos a ver que las reservas mineras se van a trabajar así, sobre todo en métodos subterráneos, porque hacia el abierto es imposible agregarle lo que va a ser el estéril, ¿ya? Ahí es otro tratamiento. Ahí son más, bueno, las reservas igual van a estar bien determinadas por el diseño de la explotación. Ya en algunos casos, en cielo abierto, se tiene que sacar más estéril para poder llegar a etapas más profundas de este caso, el pórfido cuprífero, que estaríamos explotando. Así que no todo va a ser como parte de 100% mineral, ¿ya? También vamos a tener una parte de dilución, y en ese caso ya no vamos a estar hablando de recursos, sino que de reserva. Se pueden dividir en probadas y probables las reservas, bien parecido a lo que eran los recursos inferidos, medidos e indicados, ¿ya? En este caso las reservas se dividen en probadas y probables. Los procesos mineralizadores van a tener relación con esta estadística anómala de concentración de minerales que se va a dar en algunos sectores, y por consecuencia van a terminar generando lo que vamos a conocer como un yacimiento minero, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá contenidos promedios de estos minerales en la corteza, ¿ya? El aluminio, por ejemplo, 8%, fierro 5%, cobre 50 partículas por millón, el zinc 70, el oro 4. Y tenemos también la ley promedio mínima explotable, ¿no? 30% de aluminio, 25% el fierro, cobre 0,4%, zinc 4% y el oro 1 gramo por tonelada, ¿ya? O sea, si nosotros llegamos a encontrar un yacimiento con estas leyes, ¿no? Con esta ley promedio, vamos a poder explotarlo, ¿ya? Y es muy probable que le vamos a sacar ganancia también, ¿ya? Es muy probable que obtengamos algún tipo de ganancia de esa explotación. ¿Cuál es el tema acá? Que en algunos casos esta ley promedio mínima explotable va a ser casi igual a la ley de corte, ¿ya? Prácticamente es la ley de corte, esta ley promedio mínima explotable, porque si nosotros incluso analizamos algunos casos o ejemplos que hemos visto en las clases anteriores, por ejemplo la mina de la Coipa, uno de los casos que yo les di antes, ahí también ellos determinaron la ley de corte como 1 gramo por tonelada de oro.
y ellos estaban explotando 1,58 gramos por tonelada, entonces estaban trabajando por sobre la ley de corte. ¿Ya? Al final, la ley de corte se comporta en base a esto también. ¿Ya? Bueno, la ley de corte es mucho más complejo el determinarla porque son muchas las variables que están involucradas en la ley de corte, como todo lo que son los costos de mina, costos de planta, costos de comercialización, el precio del cobre, la recuperación metalúrgica, ¿ya? Son muchas las variables que están involucradas ahí, pero sumando y restando, podríamos decir que están muy cerca de ser estos valores promedios mínimos que nosotros debemos tener para explotar un yacimiento, ¿ya? Estos se acercan mucho a las leyes de corte que tienen varias o la gran mayoría de las faenas mineras de nuestro país, ¿ya? 0,4% de cobre, ¿ya? También hay muchas faenas que trabajan con 0,3, con 0,4 o con 0,5 de ley de corte, ¿m? O 0,2 también en algunos casos, ¿ya? Sobre eso entonces va a ser rentable nuestro yacimiento. Hay algunas que tienen leyes medias de 1%, 1,5%, y eso es súper bueno porque están sacando mucho más cobre del promedio mínimo que se necesita para explotarlo. Ya al final de cuentas, podríamos decir que para que se encuentre un yacimiento de cobre, o para considerar un yacimiento de cobre, nosotros deberíamos tener una concentración 80 veces superior al contenido normal que se da en la corteza. Porque, si retrocedemos un poco acá, 50 partículas por millón va a ser 80 veces menos que 0,4%. ¿Ya? O sea, 0,4% de 80 veces 50 partículas por millón. ¿Ya? De ahí viene esta relación que tenemos acá, que para que se considere un yacimiento minero, o por lo menos un yacimiento geológico, tenemos que tener una concentración 80 veces superior de cobre en un sector versus el promedio que tiene la corteza terrestre, ¿ya? Así que todo esto lo vamos a estar considerando al momento de tomar decisiones. Decisiones que están basadas en las diferentes etapas, ¿ya? Partiendo por la prospección, la exploración, posteriormente la evaluación del proyecto. Una vez que se toma ahí la decisión, ¿ya? En esta etapa uno podría decir que se puede arrepentir, ¿ya? Uno se puede arrepentir en estas dos etapas primeras, en la exploración y en la evaluación. Pero cuando ya estamos haciendo los desarrollos, ya no podemos dar vuelta atrás. Ahí hay que seguir adelante con la explotación, el procesamiento, la refinación, manufacturación, todo lo que tiene relación entonces con comercializar, vender este mineral, sacar el mayor provecho posible, y incluso mientras se hacen desarrollos se puede sacar una parte que va a ser importante en términos de venta. Incluso se puede comercializar parte de los desarrollos que se están haciendo, siempre y cuando tengan involucrada una extracción de mineral, estos desarrollos, ¿ya? Si es solo estéril, difícilmente vamos a poder sacarle algún beneficio económico. ¿Ya? Esas son como las etapas del negocio minero, entonces. Bueno, esto ya tiene relación con lo que usted va a tener que exponer y con lo que se va a tener que explayar, la exploración geoquímica. Bueno, la exploración geoquímica es bien parecido a lo que definimos antes como la prospección, ¿ya? Aquí vamos a estar trabajando mucho con lo que va a ser la superficie. Ya de los temas que yo les repartí a ustedes o que les fui asignando a medida que ustedes me decían los grupos, como los tenían ahí distribuidos.
la geoquímica, este tipo de exploración va a trabajar mucho con el muestreo de suelos, de plantas, de rocas, ya todo de una manera superficial. Pruebas de laboratorio también, vamos a tener con la exploración geoquímica. Entonces, lo que son las mallas de muestreo, sobre todo mallas relacionadas con lo que va a ser muestreos de afloramiento, principalmente, lo va a definir la exploración geoquímica. Entonces ahí se van a hacer los mapeos relacionados con temas también geológicos, pero principalmente buscando estas anomalías geoquímicas, estadísticas que nos van a dar por consecuencia lo que va a ser probablemente el obtener un yacimiento subterráneo. ¿Ya? Materializar entonces puntos en terreno, tomar muestras, ¿ya? Tomar muestras. Hay tomas de muestras que se hacen antes de la explotación y tomas de muestras que se hacen después de la exploración, de la explotación, perdón. Entonces, en este caso, cuando estemos hablando de exploración geoquímica, van a ser las tomas de muestras que se toman antes de la explotación, ¿ya? Porque estamos hablando de exploración, ¿ya? Es un proceso que está antes de la explotación, ¿ya? Está la prospección, la exploración, la evaluación del proyecto y después está la explotación, ¿ya? No se confundan con eso, siempre van en ese orden, ¿ya? Prospección, exploración, evaluación del proyecto y explotación de los recursos mineros. Entonces esta toma de muestra es previa a el sacar el mineral de nuestro yacimiento, ¿ya? Son tomas de muestras previas. Hay otras que se hacen mientras se está sacando mineral, que también son parte, en este caso no de exploración geoquímica, pero sí de pruebas metalúrgicas que se van a estar haciendo en la medida de lo posible mientras se está explotando el depósito. Y entonces aquí se van a hacer análisis químicos, ¿cierto? Se van a ver cuál es la capacidad, la resistencia que tienen estos minerales al estar expuestos al calor, qué tan dúctil son, cuál es su punto de fusión. Todo eso, bueno, ustedes lo van a explicar mucho mejor que yo cuando tengan que realizar las exposiciones, ¿ya? Y la geoquímica entonces va a estar encargada más de los temas relacionados con la superficie, ¿ya? Ahí va a estar trabajando mucho lo que va a ser la exploración geoquímica. Cuando queramos obtener más información de lo que va a estar aconteciendo bajo nuestra superficie, vamos a estar tocando ahí temas de exploración geofísica, ¿ya? Aquí entonces, con este tipo de exploración, que ustedes también tienen temas que van a estar desarrollando ahí, van a definir entonces la forma, la dimensión, la profundidad, todo lo que tenga relación con el emplazamiento de el cuerpo mineral, evitando de esta forma el realizar muchos sondajes exploratorios, ¿ya? Sondajes exploratorios que se pueden considerar más como una exploración geológica, ¿ya? Entonces con estas maquinitas que ustedes también van a estar definiendo y nos van a estar conversando, por supuesto, y exponiendo de ellas en sus exposiciones, vamos nosotros a ver cómo cada una va a tener especial importancia en cada método de exploración geofísica. Entonces, ¿cómo se diferencian el método geoquímico del geofísico? Básicamente en la información, dónde la trabajan y cuánta información también vamos a sacar de cada uno de ellos. Ya en el geofísico, por ejemplo, vamos a poder establecer parámetros de espesor de las capas de los estratos, ¿ya? Eso lo vamos a poder obtener con los métodos geofísicos, que es la parte que les corresponde a ustedes. A través de, por ejemplo, pruebas sísmicas,
que vamos a estar aplicando acá, así bien breve, es el movimiento o el desplazamiento que va a tener una onda en los diferentes estratos, ¿ya? Algo bien parecido a lo que vimos cuando estuvimos conversando de el método, no, la clasificación de la estructura interna de la Tierra con el método dinámico, ¿m? O geofísico, que era, trabajaba en función de la dispersión de las ondas S y las ondas P, ¿ya? Algo muy parecido hace acá la exploración geofísica con los métodos sísmicos. También trabaja con el desplazamiento de la onda y cómo algunas se reflejan en los diferentes estratos, dependiendo principalmente del mineral que va a estar involucrado ahí también en estas diferentes capas. Entonces vamos a tener también métodos gravimétricos, magnéticos. Los magnéticos sobre todo nos permiten encontrar yacimientos a profundidades con su espesor, con su largo, con su ancho, en general todas las dimensiones, siempre y cuando tengamos minerales que se puedan ver en función de este método magnético, ¿ya? Ahí ustedes los tienen que definir y tienen que dar más detalles al respecto. Ya les recuerdo que la evaluación que viene después de las exposiciones, a ver, en un par de semanas más son las exposiciones. Después de eso viene la evaluación teórica. Ahí yo también les voy a hacer preguntas de lo que ustedes van a estar exponiendo. Así que traten de estar presentes cuando sus compañeros estén disertando y de tomar algún apunte ahí, sobre todo con las preguntas que yo les voy a hacer a sus compañeros, ¿ya? Porque es probable que esa misma pregunta se repita después en la evaluación y, bueno, ahí va a estar la respuesta, ¿ya? En lo que sus compañeros van a estar defendiendo de sus exposiciones. Así que no se resten de esa semana, por más allá de que ustedes se ocupen de los primeros, ¿ya? Sigan conectados y poniendo atención a estos temas que igual son interesantes y son importantes en nuestra carrera. ¿Ya? Entonces vamos a tener métodos también eléctricos, radiométricos y de ecosonda, a pesar de que yo no se los agregué a con los que podían trabajar, también son parte de los ecosonda de los métodos de exploración geofísica. Chiquillos, todo eso ustedes van a hacer presentaciones magistrales de esos métodos en un par de semanas más. Bueno, en unos 10 días más aproximadamente, ¿ya? Tampoco falta mucho. Eso, pues, chiquillos. No sé si tienen algo que comentar, alguna duda, consulta al respecto, o estamos claros como el agua hasta ahora. Profe, yo tengo una duda con el tema del trabajo, es que yo ayer no me pude conectar por motivos de trabajo. ¿De qué se trata el trabajo que hay que hacer? Yo ya tengo grupo, no sé si han hablado de eso. Ya. Miren, bueno, no sé si saben el tema que les tocó, pero aquí Sí. están. ¿Ya? Aquí están sísmico, radiométrico, Sí, es que eléctrico. me metí delante de la intranet en el ambiente de aprendizaje y no me aparecía ninguna actividad ni nada, entonces no sé de qué se trata mucho el trabajo. Ya, miren, en el Teams yo les compartí una rúbrica, ¿ya? Acá en el Teams está. Entonces ahí en la rúbrica ustedes tienen que ver básicamente qué es lo que yo les voy a pedir que estén desarrollando esos métodos, ¿ya? Por ejemplo, en la rúbrica aquí están los objetivos que tienen que definir ustedes, principal y específico o secundario, alcance y limitaciones del método que ustedes están estudiando o que van a exponer, también los instrumentos de medición con los que se hace estos estudios, aplicaciones no mineras que pueden hacer con el método, ¿ya?
Y bueno, por supuesto que las principales aplicaciones mineras que se hacen con el método. ¿Ya? Básicamente eso es, y tiene que ser una presentación, ¿ya? Sin informe ni nada parecido. Solo se va a Ya. evaluar la presentación que ustedes van a hacer en un par de semanas más. Yo la próxima semana les voy a tener como la distribución de los grupos. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van a ser como 4 un día y 3 el día siguiente. ¿Ya? Entonces ahí yo les voy a decir cuáles van primero. Lo más probable es que se mantenga esta distribución que está acá. ¿Ya? El jueves los primeros 4, el viernes los segundos 3 o 4 grupos que van a estar quedando. ¿Ya? ¿Ese que ya estarían empezando desde la otra semana? No, eh, ¿O todavía no hay fecha? 2 semanas más. Ah, O sea 10 días más que partirían. Ah, no, sí, son como 2 semanas porque partirían 14 y 15. ya. 14 y 15 son las presentaciones. Sí, todavía le están quedando como 2 semanas. Ah, ya. Esa era mi duda, profe. Ya, ok, Gracias. perfecto. ¿Alguien tiene otra duda? Sí, Paloma parece que tiene una consulta. Sí, profe, lo que pasa es que nosotros aún no tenemos el tema. Habló con Catherine en la clase pasada y me dijo Ah, que ya. Sí, sí. Catherine y alguien más estaba. Su grupo. Catherine, Paloma Villena y Andrés Ríos. El André era el otro, sí. Entonces, Catherine. ¿Se acuerda del apellido Catherine? Sagredo. Creo. Ya. Usted es Paloma Villena y Andrés Ríos. Ya. Bueno, ahí magnetométrico era el que estaba quedando. Los otros ya estaban ocupados. Eh, Así que tendrían que trabajar con ese. ¿Ya? Con Ya, profe. magnetométrico. Gracias. Ya, súper. Me parece que ahora ya quedaron todos con un grupo, o sea, y con un tema asignado para que puedan desarrollarlo. ¿Ya? Igual si conocen a algún compañero que todavía no tenga grupo, me avisan, ¿ya? Para poder integrarlo a los que están. ¿Ya? Que hay algunos que podrían aceptar uno o dos compañeros más que les falte grupo, ¿no? Ya, jóvenes, así que en eso quedamos entonces. Nos estaríamos viendo el próximo jueves en el mismo canal. Ya, profe, buenas Cuídense, noches. Gracias. que tengan buenas noches, cuídense, que estén bien. Buen fin de. Chao, chao. Profe, igualmente. Gracias. Nos vemos.